Una clara y fuerte enseñanza también que nos vislumbra lo que después el Señor Jesús va a hacer por todos nosotros. Y le he puesto por título un mediador necesario por el pecado. Usted puede abrir su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 32. Sabemos que este capítulo es bastante grande, así que voy a tratar de resumir, porque nuestra intención cuando hacemos esta reflexión no es invertir demasiado tiempo en la meditación, ya que no ese es el énfasis del día miércoles, sino es tener un tiempo precioso para orar a nuestro Dios, para reconocer nuestras debilidades, para agradecer a Dios por su bondad y misericordia y para orar por el mundo perdido y por nuestras autoridades. Hay mucho por qué pedir. En esta noche voy a dar inicio a este pasaje y dice en Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por este precioso tiempo. Gracias, Señor, por las alabanzas que han sido, Señor, cantadas a tu nombre. Gracias por traerme con bien desde mi trabajo, Señor, sin ningún problema. Habiendo un caos vehicular, Señor, tú me ayudas a venir con bien, como todos los días, Señor, lo haces con cada uno de tus hijos. Por tal razón tenemos una de las tantas y miles de maneras de agradecerte, Señor, por tu bondad. Señor, en esta noche ruego que me ayudes a explicar de una manera clara y sucinta este pasaje que tiene un mensaje precioso para nosotros y que nunca debemos olvidar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vemos aquí, para ello, voy a leer el verso 18 del 31, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Lo que estaba sucediendo acá es que Moisés había sido llamado por Dios para que vaya al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Y durante ese tiempo fue un tiempo en el que creo Dios, cuando Él permite algo, siempre tiene un propósito: probar el corazón del hombre, saber qué es lo que hay adentro de nosotros. Todos reconocemos que muchas veces somos impacientes, ¿verdad? Unos más que otros. Y lo que vamos a ver es que producto de esa impaciencia y esa desesperación, el pueblo de Israel se desenfrena. Lo que vemos a continuación en el verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Como sabemos, Aarón era el sacerdote que Dios había elegido para el pueblo de Israel y él estaba a cargo. Dios le
le llamó a Moisés y él fue al monte, pero Aarón era el líder en ese momento. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos que la gente, todo el pueblo, le dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, es sorprendente porque ellos sabían que era Moisés un líder temeroso de Dios, pero cuando dicen esto, ¿qué es lo que se nota que podría estar ellos pensando? Dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos tenían el temor de que Moisés había muerto. Y es interesante porque nos damos cuenta, hay un refrán que dice que el ladrón piensa de acuerdo a su condición, ¿verdad? El pueblo en varias oportunidades, si ustedes ven en los capítulos anteriores, ven que una y otra vez se rebela contra Dios, ¿verdad? Y contra Moisés. Y entonces ellos se dan cuenta cuán rebelde es su corazón. Uno mismo se da cuenta cuán rebelde es su corazón, cuán rebelde es mi corazón. Entonces, de alguna manera ellos extrapolan ese pensamiento como si fueran Moisés como ellos. De tal modo que él dice, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos no están confiando en que él va a descender bien de la misma manera como subió. Y entonces eso hace que Aarón en ese momento seguro piense muchas cosas. No sabemos porque la Biblia no está revelando qué es lo que piensa. Pero hay algo interesante cuando dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Hay veces si uno piensa de manera ligera, como en algún momento yo he pensado, decimos, ¿cómo es posible que Aarón, el sacerdote que Dios había ungido tiempo atrás, le esté diciendo, ya traigan sus aretes? Ahora es interesante que un comentarista dice que él posiblemente hizo eso para tratar de obstaculizar la intención del pueblo. Es decir, ¿están seguros? Es como decirle, mira, ustedes quieren que yo levante una imagen, pero entonces denme todas sus joyas. Y para las mujeres y para toda la gente, ellos recuerdan que se fueron de Egipto y Dios les dijo, les van a dar oro y todo. O sea que tenían muchas riquezas. Pero algo que llama la atención es que en medio de esto vemos a un pueblo que no tiene ningún reparo en dar, en sacrificar todas sus riquezas para propósitos inicuos. Es decir, que esto es algo muy interesante. Vemos aquí que el corazón carnal entenebrecido por el pecado es capaz de sacrificar mucho para sacrificar, para dar rienda suelta a sus malos deseos. Sinceramente, yo cuando escuché y cuando estaba meditando esto, me vino a mi recuerdo mi pecado, cuando yo vivía en el pecado antes. Cuando yo compraba CDs, por ejemplo, y yo agarraba, no estaba analizando bien que yo estaba malgastando y desperdiciando lo que Dios me había dado. Y entonces simplemente tú sacrificas con el único propósito de rendirte a tus deseos carnales. Y aquí vemos de la misma manera a este pueblo. No les interesó las riquezas que Dios les había dado y simplemente ellos los cedieron. Ahora, Aarón no actuó correctamente porque él no tenía por qué hacer eso. Sin embargo, nos damos cuenta también que
un problema de Aarón como líder, es que él se enfocó en su esfuerzo humano. Él dio esta manera de seguridad de decir, trae los aretes, los arcillos de oro, como tal vez digo, no, ellos van a pensar en que van a sacrificar todo esto y van a decir, mejor ya no, pero no fue así. Vemos que ellos simplemente les dieron todo. ¿Y qué dice? Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aquí hay algo interesante también porque esta imagen no era, en realidad ellos como judíos no tenían el concepto de que estaban rindiendo culto a otro Dios. Ellos pensaban que de la manera como ellos estaban diciéndole a Aarón de que edifique una imagen de fundición, pues están rindiéndole culto al mismo Dios que les había rescatado de Egipto, lo cual era una aberración, porque ellos querían algo patente y eso es algo que vemos en la realidad, ¿verdad? El ser humano quiere creer en alguien que ve, no en alguien que no ve. Por eso es que hoy la doctrina de la prosperidad ha crecido tanto, porque cuando les dicen, hay un hombre ahí que está haciendo milagros, la gente se va así por centenas, ¿verdad? Y porque el propósito de ellos en su ceguera espiritual es, esa persona me puede sanar. ¿Ves? Quieres alguien patente, alguien visible. Ellos se habían acostumbrado a la presencia de Moisés como líder. Ellos se habían acostumbrado que él era prácticamente el guía y era como si Dios mismo estaría ahí. Ellos de alguna manera se sentían seguros con él, pero al no verlo, simplemente ellos entraron en desesperación y simplemente lo único que estaba haciendo era revelar lo que hay en el corazón malo de incredulidad. Porque recuerdan capítulos anteriores, ves, vamos a obedecer en todo lo que Jehová nos ha dicho. Y eso también nos debe llevar a reflexionar cuántas veces hacemos compromisos a Dios y decimos me comprometo a consagrarme y después de un tiempo todo eso se fue por el agua, ¿verdad? Esto nos hace ver nuestra fragilidad humana, nos hace ver nuestras debilidades. En este caso vemos un pueblo impío, a un pueblo que creía porque habían tenido seguro todo los escritos, ya después de que Dios les había dicho que era su pueblo escogido, ellos seguro se sentían muy privilegiados. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? En esta primera porción del verso 1 al 6, vemos la idolatría de Israel. Y vemos que los pasos para el retroceso, uno es primero la impaciencia. Dos, el deseo de señales visibles como parte, de señales visibles en su adoración. Ellos quieren tener algo visible. Ven, hoy la tendencia es que durante muchos años nosotros, sin ser cristianos, muchas veces hemos tenido la necesidad quizás de tener una imagen. No lo digo que todos lo tengan, yo tampoco nunca he tenido en mi casa, pero sí recuerdo que mi mamá cuando yo era niño me llevó a una iglesia y me acuerdo que ahí estaba un Cristo hecho de madera. Ella era muy devota del Señor de los Milagros. Esa es la inclinación del corazón, a querer ver algo para poder creer. El tercer paso para el retroceso simplemente es el compromiso o el poner en juego
tu compromiso verdadero de culto a Dios. Es decir, arriesgas ese verdadero compromiso que Dios quiere que nosotros cuidemos. Y el último es simplemente la entrega a esas pasiones carnales. Vemos en este cuadro cómo el líder Aarón, que Dios le había dado muchos privilegios. Si ustedes ven en capítulos anteriores, le hace que se diseñen un efod con las 12 piedras de diferentes piedras hermosas que representaban a cada tribu. Y le está diciendo, eso es para que te recuerdes, para que los tengas en el corazón. Y eso es algo que también me habla a mí como líder, a cada uno como pastor, porque cuando el Señor te permite liderar y te está diciendo, yo he puesto a las 12 tribus para que las tengas en el corazón, está diciendo para que tú puedas acordarte de ellos y para que cada acto que tú cometas o hagas, tienes que pensar en las consecuencias que va a implicar. Es más, tenía una placa de oro donde decía aquí santidad a Jehová, ¿verdad? Y eso, en ese momento, él se dejó guiar seguro por la turba y el temor al ser humano. Entonces, vemos en esta segunda porción del 7 al 14 que Moisés es informado del pecado. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Mira, dice, pronto se han apartado. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, es interesante, perdón, yo me salté el verso 6, dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Acá hay algo interesante, mira, dice que este pueblo se madrugaron y ofrecieron holocaustos. Ellos se esforzaron tanto en creer que esta adoración a este becerro era la adoración que le estaban haciendo a Dios. Ahí vemos una ceguera espiritual bastante fuerte. Entonces, ¿qué más dice? Y se sentó el pueblo y a comer y a beber. Eso era algo típico también en el pueblo judío como parte de la bendición de Dios, de sentarse a comer y a beber y a disfrutar de ese tiempo precioso. Pero aquí estaba contaminado por las intenciones pecaminosas de todo el pueblo. Entonces, lo sorprendente aquí es que Moisés es informado ¿por quién? Por Dios. Dios estaba informándole a Moisés que el pueblo se había corrompido. Y entonces dice en el verso 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo
y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Aquí vemos el carácter intercesor de Moisés. Estamos en un tiempo de oración y cada uno de ustedes está de alguna manera siendo el intercesor, ¿verdad? Porque usted puede interceder por el mundo, por sus hermanos, por su familia, por sus amigos. Aquí vemos el carácter intercesor de Moisés. Él apela a la misericordia de Dios. Dios sabe que lo que corresponde al pueblo producto del pecado es su ira, pero él está apelando a Dios, está haciéndole recordar, no porque él no lo sepa o porque no se acuerde, sino porque de alguna manera ya está probando también el carácter de Moisés como siervo. Porque un servidor de Dios, un siervo de Dios, tiene que utilizar su palabra, tiene que utilizar la palabra de Dios para orar también. Él está haciéndole acordar todo lo que él había prometido, que iba a multiplicar a la nación, que le iba a bendecir. Le estaba diciendo, de alguna manera está en juego tu gloria. Si tú destruyes a este pueblo, simplemente tu nombre no va a ser glorificado de entre las naciones. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, es interesante porque aquí da la impresión como si Dios se dijera, uy, mejor ya no los voy a castigar y ya no los voy a destruir. Y no se trata de eso. De alguna manera aquí hay no recuerdo ahorita la palabra, pero se llama antropomorfismo. Es decir, que le dan características humanas a Dios para hacer ver que Él también tiene misericordia, pero no porque Él se haya arrepentido y no va a juzgar el pecado. Algo que viene a mi mente ahorita y lo quiero encajar para que lo podamos también analizar de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido hace más de un mes acerca de los atributos de Dios. Hay un colega mío que conoce bastante, le gusta leer. Si ustedes un día lo escuchan hablar, sorprende porque a muchos seguro va a quedar sorprendidos porque conoce bastante de ciencia. Pero él me dijo, a ver, dime por qué, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué es que asesina varones, mujeres, niños y arrasa con todos? O sea, ese no es el Dios que yo creo, me dijo. Porque el Dios que yo creo es un Dios de amor. Y yo le dije, ¿en dónde estás tú dejando de lado el Dios de ira? Porque el Señor dice que es un Dios de ira, que es un Dios santo. Entonces sus atributos, como dijimos en aquella vez, no se contradicen. Ejerce justicia, muestra su santidad y muestra misericordia también. Entonces aquí vemos ese carácter multifacético de Dios, pero que nos ayuda a ver con mayor claridad también el corazón de Moisés. Un hombre que es capaz de interceder por el pueblo que ya pecó. Y entonces le está diciendo, Señor, ten misericordia de tu pueblo, porque tú lo has sacado con mano poderosa. En esta otra parte vemos del 15 al 24 que Moisés confronta el pecado de Israel. Y cuando llegó cerca del campamento y vio directamente el pecado de su pueblo, y vio el becerro y las danzas, vemos que Moisés arde en ira. Dice acá el verso 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos
lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Mira ese énfasis que pone, ¿no? Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hay varias veces se repite la palabra escritura para darle el valor debido. Y dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Es decir, Moisés está claramente discerniendo que no es una pelea entre los hombres que pueden ser más fuertes contra los débiles, sino que ahí hay una fiesta y que él sabe que no está dentro de la voluntad de Dios porque ya el Señor le había advertido y le había avisado. Y dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mira, hay algo acá interesante. Él rogó a Dios para que su ira no se desate contra el pueblo. Y no hay una contradicción, ¿eh? Aquí Moisés suelta en ira, pero una ira que va en dependencia con Dios. Y de alguna manera está mostrándoles misericordia a ellos, haciéndoles ver que esa ley perfecta simplemente es destruida por el pecado que ellos están cometiendo. Y vemos que un siervo como Moisés, que estaba en una estrecha comunión con Dios, era determinante que él muestre esa ira, ese enojo santo. Entonces, dice acá, y aconteció que cuando él llegó al campamento, 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Mira, esto también es muy bonito, es interesante. Cuando pregunta, ¿recuerdan cuando Dios preguntó a Adán, ¿qué has hecho? ¿Verdad? ¿Por qué te escondes? Él estaba yendo a Adán con un propósito, que él vaya y acuda a Dios y diga, perdóname, Señor, cometí este pecado, ¿verdad? Y acá Moisés está utilizando esa misma manera. Le está diciendo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora, él no está en cierto modo echándole la culpa al pueblo, sino de alguna manera es, ¿cómo es posible que has sido influenciado por el pueblo? Como dice Jeremías, ¿no? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Él se convirtió en uno más de los demás. Y respondió a Aarón, mira la respuesta de Aarón. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, mira, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Pero versos atrás dice que lo talló con buril, ¿verdad? Así como tienen los artesanos su martillo, su cincel. Él había invertido tiempo en hacer esto. Pero vemos aquí que él no
No hay ese claro arrepentimiento de parte de él como líder. Y eso nos debe llevar a la reflexión a aquel que tiene el llamado al liderazgo, el que ya estamos liderando. Debemos tener cuidado, porque si tomamos decisiones que están fuera de la voluntad del Señor, el Señor siempre nos va a ayudar a hacer ver y asumir las consecuencias de ello. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que Aarón fracasó como líder. Él dejó de ser influencia y se dejó influenciar por el pueblo. Yo no me imagino cómo después él se habrá sentido, porque en realidad mostraba no el carácter que Dios quería, como sí vemos en el de Moisés. Y dice, entonces, vemos en el siguiente punto que Dios tiene que castigar a Israel por la idolatría. Y aquí dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, ya de alguna manera él ya se había desacreditado dentro del pueblo y aún para otros pueblos. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Y júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, vemos aquí que se les dijo a los levitas que tomaran las espadas, es decir, que ellos tenían que representar lo que Dios ya había dicho, que ellos iban a ser los sacerdotes. De alguna manera ellos, no se ve que ellos se hayan apartado, ¿verdad? Cuando hicieron este becerro de fundición. Y aquí Dios está mostrando misericordia a ellos. Si ustedes realmente están arrepentidos, ahora tomen sus espadas. Pero ¿qué dice? Algo muy duro. Dice, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Eso era muy duro. Si realmente Dios quería ver el verdadero arrepentimiento de estos hombres que no habían hecho nada para oponerse a ese becerro de fundición, pues ahora le estaba dando el Señor una oportunidad. Si realmente ustedes aborrecen el pecado, ahora ustedes tienen que tomar la espada y matar a sus propios hermanos. ¿Tú te imaginas tener que matar a tu propio hermano, a tu propio pariente? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios es drástico con el pecado y hay veces nosotros jugamos. Hay veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento y es muy drástico igual que en el Antiguo. Y dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Yo me imagino que después de haber hecho esta matanza, ellos estaban con el corazón sumamente dolido, ¿verdad? Y sufriendo y llorando seguro. Y dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahí les estaba hablando a los levitas. Ellos iban a recibir una bendición, esa bendición de Dios por haber obedecido a Dios en esto que él había dicho.
Y por último, vemos que Moisés intercede por el pecado de Israel, del verso 30 al 35. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ¿ves? Carácter intercesor de Moisés. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y ese es en realidad un principio de Dios. Dice que él no dará por inocente al culpable. Dice, el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, ¿verdad? Cada uno es responsable de su pecado. Él de alguna manera está mostrando ese carácter, mira, y ahí vemos el amor de Moisés, a pesar de que él sabía del pueblo rebelde al quien él lideraba, aún él tenía un amor genuino para ese pueblo de dura cerviz. Porque él le dice, Señor, si es posible, quítame de tu libro. Él de alguna manera está queriendo hacer un sacrificio, es decir, Señor, mi vida por la vida del pueblo. Ese es un corazón extraordinario. Por eso dice Dios que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Y dice, ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. ¿Qué reflexión nos da este pasaje? Uno, que el pecado siempre va a tener consecuencias y las vamos a asumir. Pero vemos aquí algo precioso, el carácter intercesor de Moisés. Moisés quiso poner su vida por el pueblo. Y de alguna manera aquí hay algo precioso, ¿verdad? Es lo que vemos después en Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos cómo él se pone como sacrificio por nosotros que merecíamos el pecado, que merecíamos el castigo eterno por el pecado. Y vemos aquí que él, sinceramente, pues es aún un ser humano imperfecto, si no, no veríamos que Moisés, Dios juzga su pecado de rebelión, tan solo porque en ese momento él no tenía que soltar en ira y hubo ese momento como ser humano para demostrar que es sujeto a pasiones como nosotros. Y producto de ello él no pudo entrar y solamente tenía que mirar la tierra prometida. Pero lo que hay veces nosotros decimos, y Aarón, da la impresión de que con Aarón tuvo mucha misericordia y no castigó, ¿verdad? Pero también Dios hizo que él muera en un monte y seguro quizás Dios le podía haber dado mucho más años de vida, pero el Señor juzgó también su pecado. Pero el Señor sabe por qué a unos castiguen irremediablemente en el momento y a otros tardíamente. Eso está dentro de la potestad de Dios. Y eso es lo que hay veces el mundo no entiende. Mi colega no entiende que como hace mucho tiempo Dios le dijo a Saúl que destruya a todos los amalecitas. Sin embargo, vemos que hoy hay tanta maldad, que hay también asesinos, hay sicarios, y aún Dios dice que el sol sale para buenos y malos. Y es que Dios está mostrando misericordia. Pero no por eso, su ira y su justicia están simplemente olvidados. Él va a ejercer juicio sobre todo ser humano pecador.
Pero lo extraordinario es que tenemos a un intercesor perfecto, que es Jesucristo, al cual nosotros hoy tenemos el privilegio de acudir. Cuando tú oras, cuando yo oro, estamos yendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el intermediario entre Dios y los hombres, el sacrificio vivo por nuestros pecados. Debemos tomar en cuenta también que el grado de responsabilidad como líder trae consecuencias nefastas. En este caso, Aarón, el descrédito de su persona, ¿verdad? Ante el pueblo y ante sus enemigos, como dice la Biblia. Pero vemos aquí algo precioso de Moisés, ese deseo siempre de orar a Dios de una manera ferviente, de interceder por su pueblo y aún ser capaz de entregar su propia vida. Cosa que Dios no lo permitió porque Él era imperfecto. Tenía que venir alguien perfecto, que era Jesucristo, para morir por nosotros.